Muy bien, ¿qué debemos saber? ¿Qué debemos saber los médicos, las enfermeras? ¿Qué debemos saber los de urgencias, los de la consulta externa? ¿Qué debe saber el anestesiólogo? ¿Qué debe saber el personal paramédico? ¿Qué debe saber todo el mundo de un marcapasos? Eso es lo que vamos a tratar de hacer y por eso aquí estamos con esta idea desde hace 2 años ya, que es tener este centro como un centro especializado para la atención de arritmias complejas. Pues bien, los marcapasos, como toda la historia de la electrofisiología, han tenido una evolución. Y en esa evolución, como la ha tenido el hombre también, pasamos de este tipo de marcapasos a ir miniaturizando hasta este finalmente, que es el que va a llegar en un futuro muy cercano y del cual al final les voy a hablar un poquito. Hay hoy que cambiar la terminología. Ya no debemos utilizar tanto el término de marcapasos, pero si uno no utiliza ese término confunde. Entonces yo hoy aquí utilicé el término para el título, pero les quiero aclarar que hoy se conocen con el nombre de dispositivos de estimulación eléctrica cardíaca. Son muchos, unos de ellos son los marcapasos. Entonces los marcapasos se pueden utilizar para los ritmos lentos y esos se conocen con el nombre de marcapasos simplemente. Vienen unicamerales, vienen bicamerales, o sea, para una sola de las cámaras del corazón o para 2 de las cámaras del corazón y solo se usan en los que tienen frecuencias cardíacas bajitas o que tienen bloqueos completos. Otros marcapasos de estos, mejor dispositivos de estimulación eléctrica, se utilizan para las taquiarritmias, o sea, para las taquicardias ventriculares, para prevenir muerte súbita, bien sea prevención primaria en aquellos que tienen un alto riesgo por haber sufrido un infarto o por tener familiares con muerte súbita, de familiares en primer grado con muerte súbita, o como prevención secundaria, aquellos que ya se han reanimado de una muerte súbita con éxito y están vivos, pues hombre, hay que prevenirles un segundo episodio. Esos desfibriladores pueden ser de una sola cámara o de 2 cámaras, pero siempre una de las cámaras tiene que ser el ventrículo, porque en el ventrículo es donde se hace la desfibrilación para poder convertir el paciente a ritmo sinusal normal. Todos los cardiodesfibriladores traen dentro de sí un mecanismo de marcapasos, así que no es redundante decir que este cardiodesfibrilador también sirve de marcapasos, porque todos ellos van a funcionar como marcapasos en el caso de que después de desfibrilar el paciente hace la sistolia convencional, pero tiene que arrancar en un ritmo. Si ese ritmo es muy lento, demasiado lento, por debajo de 50 latidos por minuto o por debajo de 45, de acuerdo a lo que uno programe, pues bien, el marcapasos se arranca a una frecuencia de 70-80 para estabilizar el paciente. Y finalmente, unos dispositivos de estimulación eléctrica cardíaca solo se utilizan en aquellos pacientes que tienen falla cardíaca. Entonces, en ese ya cambió la historia de los dispositivos de estimulación eléctrica. No es para bradicardia, no es para taquicardia, tiene que tener falla cardíaca, tiene que tener una clase funcional 2 a 4, tiene que tener manejo médico óptimo y ser refractario a él, y tiene que tener bloqueo de rama izquierda y fracción de eyección disminuida para poderse beneficiar de este dispositivo que se conoce con el nombre de resincronizador. Si el paciente tiene alto riesgo de muerte súbita, porque tiene un episodio de muerte súbita previo, porque tiene una taquicardia ventricular no sostenida en el Holter o en el electrocardiograma, o porque ha cursado con algunas otras características que ustedes pueden revisar como de alto riesgo de muerte súbita, ese resincronizador, que a la vez es un marcapaso, se puede convertir en un cardioresincronizador, es decir, con la capacidad de desfibrilar al paciente porque hace una taquiarritmia y de estimular sincrónico la falla cardíaca, y fuera de eso es el marcapasos, o sea que ese sería 3 dispositivos en uno. Los componentes de un marcapaso se pueden apreciar claramente en esta radiografía a lo que es en realidad la unidad que trae la batería, que trae los circuitos electrónicos y en donde se conectan los cables, nosotros le llamamos generador de impulsos. Eso es lo que hace este aparato, genera un impulso eléctrico, nada más lo genera, pero lo tiene que llevar hasta el corazón. El aparato se pone debajo de la piel, en la zona subclavicular, por debajo de la grasa, por debajo del tejido celular subcutáneo, por debajo de la fascia. Allí se deja el marcapasos y hay que conectarlo a un par de cables o a un solo cable, de acuerdo al que uno escoja, que están aquí, que son los cables llamados electrodos. Este está aquí en la aurícula y este está aquí en el ventrículo, y esto es lo que compone en términos generales un dispositivo de estimulación eléctrica sencillo como es el marcapasos.
A través de estos cables, este genera el impulso, pero lo transmite desde aquí y lo lleva a la cámara en donde esté el cable. Pero además de generar el impulso, transmitirlo hasta allá, ya el músculo cardíaco es el que se encarga de responder a eso haciendo una actividad. Si es en la aurícula, genera una onda P, despolariza todas las aurículas y genera una contracción auricular. Y si es en el ventrículo, genera un QRS, despolariza todo el ventrículo, los dos ventrículos, y genera una contracción ventricular en ese caso. Eso es lo que hace el marcapaso para generar el impulso, para capturar el corazón, para estimular el corazón. Y aquí repito varios tipos de palabras porque se usan muchas palabras para representar lo mismo. El segundo fenómeno que hace un marcapasos es detectar. Censar, decíamos antes, esa palabra está mal utilizada en español, era un anglicismo, y detectar es lo que se utiliza. Detecta la actividad eléctrica del corazón. Entonces, el que está en la aurícula detecta las aurículas, es decir, detecta la onda P, pero por dentro, o sea, detecta el electrograma de la onda P. Y el que está en el ventrículo detecta el QRS, pero por dentro, entonces detecta el electrograma del QRS, es decir, detecta ondas. Ondas que representan que el corazón esté funcionando bien o esté funcionando mal. ¿Cómo funciona? Básicamente, esto es lo sencillo, se fija una frecuencia cardíaca básica por parte del médico tratante. Tenemos hoy en día los reprogramadores de estos marcapasos. Todos los marcapasos de hoy en día son programables, no existe un marcapaso no programable. Todos ellos se dejan manipular a través de un dispositivo que es un computador especial con un mouse que es una telemetría al circuito del marcapaso o del dispositivo de estimulación eléctrica. Se pone cerca al dispositivo, encima de la piel o encima de la ropa, etcétera, o simplemente cerca, y él captura esa información y la pone en el computador, y desde allí yo le digo, yo quiero que la frecuencia cardíaca de este paciente sea esta, y por lo tanto la estimulo y la produzco desde el dispositivo. El dispositivo, una vez implantado, desde que está implantado, empieza a detectar, a determinar cómo es esa onda en donde se puso el marcapasos, se detecta la onda que se está generando. Y eso nunca se apaga, a no ser que se acabe el dispositivo. Cuando la frecuencia cardíaca disminuye por debajo del valor que yo mismo establecí, el dispositivo inicia la estimulación. Ejemplo, yo a un marcapaso, vamos a ponerlo bien sencillo, vamos a poner un BBI, el más sencillo de todos, está en el ventrículo, y yo le digo, vea, la frecuencia cardíaca mínima de este paciente es 70. Punto. Eso lo pongo en números, eso lo mete el software del marcapaso y eso es lo que él tiene incorporado para poder interpretar la actividad eléctrica del paciente. ¿Qué va a suceder? Que mientras el paciente esté en 70 o más, el marcapaso lo observa, lo detecta. Pero si baja de 70, nunca lo va a dejar trabajar a menos de 70. Siempre el va y le da la frecuencia mínima, que es 70. ¿Sí? Si el paciente baja a 40, le da 70. Si el paciente baja a 30, le da 70. Si baja a 60, le da 70. Si baja a 68, le da 70. Esa es una manera fácil, pero obviamente esto tiene más complejidad que lo vamos a ver durante la conferencia. Cuando la frecuencia cardíaca se encuentra por encima del umbral que usted le dijo, el marcapaso se inhibe, el marcapaso no dispara, pero no se apaga, siempre está prendido detectando. ¿Dónde se ubican los electrodos? El electrodo auricular, por lo general lo ponemos en la orejuela derecha, o sea, en la aurícula derecha, porque eso le brinda más estabilidad, está allí como amarradito, está más fijo y se mueve con menos facilidad. El electrodo del ventrículo derecho, generalmente lo poníamos hace algunos años en el ápice del ventrículo derecho. Eso le brindaba mucha estabilidad. Pero hoy en día se ha visto que eso puede generar una contracción que viene de abajo hacia arriba, desde los ventrículos hacia las aurículas, y que por lo tanto produce una disincronía del corazón, porque estimula primero el lado derecho, y después va al lado izquierdo y fuera de eso para atrás, o sea, del ápice hacia la base. Entonces hoy en día hemos pasado a subir ese electrodo hacia el septum interventricular, hacia el tracto de salida derecho, hacia el área paragiciana, en cualquiera de esos puntos altos, o sea, tratar de imitar la despolarización fisiológica del paciente que se hace del His hacia el Purkinje. Eso nos da ese beneficio, que la despolarización que se produce con el marcapasos es más fisiológica. ¿Qué terminología vamos a utilizar? Vamos a llamar unicamerales a los que tienen un solo electrodo localizado en la aurícula derecha o localizado en el ventrículo derecho.
Bicamerales a los que tienen 2 electrodos, uno en la aurícula derecha y otro en el ventrículo derecho. Tricamerales a los que tienen 3 electrodos, uno en la aurícula derecha, uno en el ventrículo derecho y uno en el seno coronario, que va a estimular de manera epicárdica, porque el seno coronario va por encimita del corazón, el ventrículo izquierdo. Y de acuerdo al tipo de estimulación que yo le ponga en el dispositivo que programa el marcapasos, yo le voy a decir, estimule en modo unipolar o en modo bipolar, y eso lo vamos a ver enseguida. ¿En qué consiste decir que un marcapasos está haciendo una estimulación unipolar? Este electrodo que está en la punta de este marcapasos es el cátodo, pero la caja del marcapasos, la unidad generadora de impulsos, como está en contacto con el músculo del paciente, es el ánodo. Por lo tanto, el estímulo unipolar se hace desde aquí hasta aquí, y eso hace que esta distancia nos permita ver siempre espigas supremamente grandes al electrocardiograma. Nosotros desde hace muchos años, en Medellín por lo menos, decidimos utilizar todas las estimulaciones en modo unipolar, con el fin de que todos los médicos puedan ver fácilmente las espigas, porque nos estaba sucediendo con demasiada frecuencia que los poníamos en modo bipolar, y en esos casos la espiga o es muy chiquita o incluso ni se ve, y cada que llegaba un paciente nuestro a cualquier servicio le tomaban un electrocardiograma y era la llamada a las 2 o las 3 de la mañana, el tipo consultó por una diarrea, pero el marcapasos le está disfuncionando. Y disfuncionando era porque no lo veían, pero no lo veían era por la espiga. Ahora con ese tamaño de espiga todos lo ven, entonces ya no nos llaman a las 4 sino a las 7 cuando amanece, y ya nos dicen que ya llegó el paciente, que se estabilizó de la diarrea y que tiene un marcapasos funcionando adecuadamente. Miren la bipolar, aquí se las pinté, es una espiguita pequeñita, pero esto es pintado. Vamos a ver en la realidad cómo se ven esas espigas que muchas veces ni siquiera se logran diferenciar en las derivaciones. ¿Qué es bipolar? Que el electrodo trae el electrodo de marcapasos trae 2 electrodos en su punta. Ya no se consiguen electrodos unipolares. Lo que se consigue es que yo a través del software le diga que voy a estimular en modo unipolar, o sea, de acá hasta acá, para que me produzca la espiga grande, o que voy a estimular en modo bipolar para que produzca la espiga pequeña. También muchas veces en estos, que son los que utilizamos ya en todos los pacientes que traen ese tirabuzón en su punta, tenemos el electrodo negativo en la punta, el electrodo positivo más proximal, y en esos hacemos una estimulación bipolar con mucha facilidad, programable en el marcapasos. Miren esta gráfica que tiene espiga unipolar, y miren aquí la espiga bipolar. Obviamente en este caso sí se ve, aquí se ve la unipolar muy grande, aquí se ve la bipolar, todavía ahí no hay dificultad, básicamente es en los electrocardiogramas que vamos a ver al final del taller. Ya no se consiguen electrodos de este tipo, y si se consiguen pues son rareza, los marcapasos demasiado viejos los podrán tener, un solo polo, los de hoy en día todos tienen 2 polos en su punta. Muy bien, esta pregunta es para ustedes. Vamos a hacer el sistema de audio-respuesta, ya lo tienen todos, ya están acostumbrados a manejar esto. La pregunta número 1 es, la ausencia de una espiga en el electrocardiograma de un paciente que tiene marcapasos, ¿qué indica? Primera respuesta, déficit en la detección. Segunda, marcapasos inhibido. Tercera, déficit en la captura. Cuarta, marcapasos inhibido o en modo bipolar. Quinta, marcapasos en modo bipolar. Por favor, tienen 30 segundos a partir de este momento para sus respuestas, ya pueden empezar a responder. Es un paciente que se le implantó un marcapasos, llega a las urgencias o llega a la consulta o llega al prequirúrgico o llega a la unidad de cuidado intensivo, le toman un electrocardiograma y a pesar de que el paciente tiene marcapasos, se le palpa el marcapasos, usted no ve espigas de marcapaso. Veamos las respuestas. Las respuestas fueron principalmente la D, marcapasos inhibido o en modo bipolar, que es la respuesta verdadera, el 50% opinó esto, el resto opinaron algunas otras cosas. Vamos a tratar de demostrar hoy por qué esa es la respuesta verdadera con todo lo que les vamos a hablar en la conferencia. Ausencia de espigas en el electrocardiograma de un paciente con marcapasos no implica falla del dispositivo. ¿Qué implica? Simplemente que usted le tuvo que poner una frecuencia a ese marcapaso. El paciente está dentro de esa frecuencia. Ejemplo,
Todos los marcapasos hoy en día le ponemos frecuencia mínima y frecuencia máxima. Y lo más usual, vamos a poner el más usual, es 60 a 130 o 120 latidos por minuto. ¿Qué quiere decir eso? 60 a 130. Que si el paciente está entre 60 y 130, el marcapasos no tiene necesidad de disparar. Por lo tanto, no tiene necesidad de generar impulso. Por lo tanto, el electrocardiograma de ese paciente no tiene por qué mostrar espiga. Si hay espiga, hay captura y hay disparo del marcapaso, quiere decir que el paciente va a menos de 60. ¿Sí? En cambio, si está por encima del paciente de 130, resulta que hizo una taquicardia sinusal o una taquicardia paroxística, o está haciendo actividad y va su corazoncito es capaz de darle más de 130, el marcapasos no se puede ver después de 130, porque no lo va a disparar, ya que usted le dijo que 130 era la máxima. Si él empezó a hacer el ejercicio y el marcapasos determinó el movimiento, determinó que tenía la respuesta para darle más frecuencia, lo acompañó hasta 130, porque usted le puso 130, pero de ahí en adelante no lo puede seguir. Puede estar inhibido en modo bipolar, esa era la respuesta correcta, y vamos a verla con un ejemplo. Miren, este paciente llega a la consulta, se le toma un electrocardiograma, y el electrocardiograma, si me lo muestran hasta acá, yo digo ritmo sinusal normal, regular, con adecuado estimulación por el nodo sinusal de su aurícula, con conducción auriculoventricular normal y con un QRS normal y una repolarización normal. Pero alguien me dice, pero doctor, es que él tiene marcapasos. Entonces nosotros tomamos un imán, lo ponemos encima del marcapasos, lo soltamos y vemos el efecto que tiene ese marcapasos en ese electrocardiograma. Aquí yo estoy viendo una espiga y una onda P, una espiga y un QRS, y lo veo en todo el electrocardiograma restante, una espiga con P y una espiga con QRS, y eso hace que yo concluya que este paciente en este pedazo del electrocardiograma estaba siendo detectado por el marcapasos porque no tenía necesidad de actuar, pero en este otro pedazo, como le puse el imán, fijé la frecuencia por encima de la del paciente, lo pongo a 100 latidos por minuto, miren aquí, a 100 latidos por minuto, y por lo tanto, como va superior la frecuencia de estimulación que la frecuencia de propia o intrínseca del paciente, se tiene que ver en la del marcapasos, y esa es la forma de yo saber si el paciente tiene un marcapasos funcionando adecuadamente cuando no veo espigas en el electrocardiograma. Vamos a hablar de la nomenclatura de los marcapasos. La primera cámara es la cámara estimulada, la primera letra, perdón. La segunda letra es la cámara detectada. La tercera letra es la acción que hace el marcapaso cuando detecta, y la cuarta letra es la respuesta a la frecuencia o modo adaptativo. Miren esto. Todos los marcapasos los decimos DDD, BDD, BBI, AAI, DOO, etc. Los llamamos con letras. Entonces, de acuerdo a eso, si yo digo que este marcapaso es un AAI, ¿qué quiere decir? La cámara estimulada es la aurícula. La primera letra es la cámara estimulada. La segunda cámara también dice A, es la cámara detectada. Y quiere decir eso que tiene un solo cable, porque tiene un cable en la aurícula que detecta la aurícula y que estimula la aurícula y que detecta la aurícula. ¿Y cómo responde a eso que detecta? Inhibiéndose. AAI, ese es un marcapaso. Si hay un 0 o una O, es que no está funcionando esa función. En el punto en donde usted la ponga. Ejemplo, si yo le pongo A-O-O, le quiero decir al marcapaso, vea, estimule la aurícula, pero detecte O sea 0, y no se inhiba 0. Quiere decir, estimule simplemente, limítese a estimular, no detecte al paciente y no se deje inhibir por la actividad del paciente. ¿Para quiénes utilizamos esos modos? Lo vamos a ver más adelante, pero los utilizamos en pacientes que van a ser sometidos a exámenes que produzcan interferencia, las cirugías por los electrobisturí y las resonancias magnéticas nucleares. BBI, BBT, DDD, etc. La B es de ventrículo y la D es de aurícula y ventrículo. La O 0 es de ninguna. Vamos a ver eso más despacio con estas cosas, como el ejemplo del marcapaso BDD. Esta es una variante que es bastante especial, en la cual es un solo cable, pero que tiene 2 electrodos para la aurícula y 2 electrodos para el ventrículo en el mismo cable.
ese solo cable tiene la capacidad de que en la aurícula solo es capaz de detectar, pero en el ventrículo detecta y estimula. Entonces, con esto no se les vuelve a olvidar el orden de las cámaras, o al menos así lo enseño yo para que se lo memoricen, y es: la primera cámara, cámara estimulada. Este marcapaso solamente es capaz de estimular el ventrículo, B. Pero la segunda letra es la detectada. Estos electrodos detectan la actividad auricular, pero no la estimulan, porque quedan como nadando en la aurícula, quedan solo apoyaditos. En cambio, este otro queda clavado en el ventrículo, mírenlo acá, no sé si se logra ver acá. Y entonces la segunda letra es D, es dual, detecta aurícula y detecta ventrículo. ¿Y cómo responde ante esa respuesta? Responde o inhibiéndose o disparándose. Ese término es bastante difícil de explicar en la terminología de marcapasos, pero vamos a ver si con esta demostración pueden hacerlo ustedes y entenderlo de una vez para que lo incorporen en sus pacientes con marcapasos. La respuesta ante la detección. Resulta que el marcapasos está diseñado para, si ve un QRS, si observa, si detecta un QRS o si detecta una onda P, se inhibe, siempre y cuando usted le ponga I, BBI, AAI, DDI, se inhibe. Pero también tiene la función T, trigger, dispararse, y es que cuando la ve que está empezando, la P o el QRS, dispara. Entonces, en ese caso, la T hace es que todos los latidos de ese marcapaso sean una como fusión con el latido intrínseco del paciente. Lo ve que está saliendo y a la vez dispara. Pues bien, la T salió de juego, no le ponemos a nadie en BBT, en AAT, ni en DDT, porque dispararse no nos interesa, que ya cuando se empezó a despolarizar la aurícula dispare el marcapaso, o que ya cuando se ha empezado a despolarizar el ventrículo dispare el marcapaso, sino que nos interesa una mezcla de las dos, dual, que se inhiba y que se dispare de acuerdo a lo que encuentre. Entonces él ya lo hace de manera computarizada por algoritmos muy sofisticados que le permiten a él determinar cuándo es el momento en que debería venir una P y no viene, entonces él dispara, cuándo es el momento en que sí llegó la P y él no se puede disparar porque entonces redundaría, y lo mismo lo hace con el ventrículo y el QRS. Vamos a ver más cositas para que lo podamos ver. Por eso, no se les va a olvidar, está contraindicado en disfunción sinusal, porque no es capaz de estimular la aurícula, solo la detecta. ¿Y a nosotros de qué nos sirve que detecte que el paciente va a 30? En el sinusal, ¿cierto? Si no la puede disparar la aurícula y le va a disparar es el ventrículo. Entonces, detecta la aurícula a 30, pero le dispara el ventrículo a 70, lo disocia. Entonces, no sirve para disfunción sinusal, solo sirve para bloqueo aurículo-ventricular. En niños es bienvenido, o en gente muy joven, por el hecho de que tiene un solo cable. Muy bien, pero ese marcapasos y ese modo de estimulación se puede confundir con este. Entonces, miren la diferencia acá. Yo tengo este paciente que tiene un latido sinusal normal, pero que aquí no hubo P y disparó al ventrículo. Aquí hay una onda P y dispara al ventrículo. Aquí hay una onda P y un QRS normal. Aquí hay un disparo al ventrículo que se medio fusiona y aquí hay un disparo nuevamente al ventrículo. Comparémoslo contra este, en donde hay un latido sinusal, hay un disparo aquí en el B, en el ventrículo, aquí hay un disparo en la aurícula y en el ventrículo, aquí hay un disparo en la aurícula y sensa el ventrículo o detecta el ventrículo, aquí no tuvo que hacer nada el marcapaso porque el latido cayó dentro del rango normal y aquí disparó nuevamente la aurícula y el ventrículo. Muy bien, este es un marcapasos BDD porque nunca tiene estimulación en la aurícula. Siempre tiene sensado de la aurícula o detección de la aurícula, detección de la aurícula, detección de la aurícula. O sea que todas estas aurículas son la onda P normal del paciente. En cambio, en este hay aurículas intrínsecas, aurículas normales y aurículas estimuladas. ¿Un BDD puede estimular la aurícula? No. Por lo tanto, eso descarta de que sea un BDD. Un DDD tiene todo dual. Cámara estimulada, cámara detectada y respuesta ante la detección. Veamos este ejemplo. El BBI, ¿qué hace? Estimula, pasa muy rápido. El DDR estimula aurícula y ventrículo, detecta actividad en la aurícula y en el ventrículo y cuando detecta la actividad se inhibe la estimulación auricular y dispara hacia el ventrículo. El BDD estimula ventrículo, detecta actividad en aurícula y ventrículo
y cuando detecta la actividad auricular le dispara al ventrículo. Miremos este. Los modos de estimulación en rojo son los que más utilizamos. En negro existen, pero casi no los utilizamos. Los que estén con O solo los utilizamos, incluso el de O que falta ahí, lo utilizamos para lo que les comenté. El paciente que va a resonancia, aunque hoy en día pues hay otras alternativas, que es los marcapasos que son compatibles con resonancia y se activa otro tipo de función, pero de ese modo lo podemos utilizar nosotros para decirle al marcapasos que, decirle dispare sin inhibirse. Sin embargo, fíjense que eso trae riesgos. Yo le estoy diciendo dispárese independiente de la frecuencia cardíaca del paciente. Eso quiere decir que se puede disparar en el periodo refractario ventricular, en el periodo refractario en donde se generan las arritmias y generar una arritmia mayor. Entonces eso tiene sus riesgos. Eso es fácil de hacer si el paciente es dependiente 100% de marcapasos, que quiere decir que si yo le bajo la frecuencia a 30 al marcapasos, el paciente se pone a 30, esa es la mínima, la del marcapasos, o sea que él está por debajo de esa, es dependiente del marcapasos, no tiene ritmo propio, no tiene ritmo de escape. Entonces en esos ponerlo en 80 por minuto para mandarlo a cirugía o mandarlo a resonancia no va a ser ningún problema porque no va a competir con la actividad intrínseca. El problema sería en los que tienen actividad a 80 latidos por minuto, a 90, a 100 y no lo tengo en un BBI o en un BOO o un AOO o un DOO en 60, en 70, en 80 de acuerdo a la frecuencia que yo haya visto. Puede competir. Pregunta número 2. El modo BBI-R indica que el marcapasos detecta la actividad del ventrículo, estimula el ventrículo, se inhibe por la actividad ventricular intrínseca, responde con aumento de la frecuencia de disparo ante actividad física o que todas las anteriores son ciertas. La R en los marcapasos, tienen 30 segundos para irlo pensando, la R en los marcapasos es la que habla de la respuesta que tiene el marcapaso ante el movimiento. Usualmente, algunos otros más sofisticados, ante el estímulo simpático. Él detecta el movimiento del paciente y le aumenta la frecuencia de disparo. Eso es lo que hace la R. Si usted se la aprende, es porque usted ya vio que el diagnóstico del paciente incluye incompetencia cronotrópica. No solamente disfunción sinusal, hay disfunción sinusal con competencia cronotrópica adecuada, pero hay disfunción sinusal por incompetencia cronotrópica. Es decir, porque el paciente cuando hace ejercicio no alcanza la frecuencia cardíaca esperada para esa actividad física. Todas las anteriores son ciertas, contestó la gran mayoría y esa es la verdad. Esa es la forma de funcionar un marcapasos BBI-R. Muy bien, ¿cómo vamos a seleccionar el modo de estimulación? Eso es más importante para nosotros que para ustedes, por eso lo resumí en algunas indicaciones que en términos generales les resumo. Marcapasos AAIR solo ponemos en los jóvenes, en los niños, que sabemos que tienen única y exclusivamente diagnóstico de disfunción sinusal y que no van a requerir estimulación ventricular, porque AAIR quiere decir estimula aurícula, detecta aurícula y se inhibe y tiene respuesta modulada. En ellos, mientras van creciendo, para ponerles un solo cablecito, porque la vena es pequeña y porque se le puede tapar esa subclavia y porque el crecimiento después nos va a obligar a ponerle 2 cables y quién sabe a dónde vamos con la nueva tecnología. Se pone AAIR también ocasionalmente como modo, pero en pacientes que tienen posibilidad de hacer bloqueo AB, se deja con la función programada de que si detecta el marcapaso bloqueo AB, se switcha, se cambia de modo a DDD. Y esa es la forma más moderna de estimular a estos pacientes para que no tengan estimulación ventricular inadecuada. Es decir, estimulación ventricular que no necesitan, estimulación ventricular que su ventrículo está bueno, su conducción AB está buena y que solo necesitan la ayuda del nodo sinusal, pero que de vez en cuando se atrancan en el ventrículo porque hacen un bloqueo AB paroxístico o intermitente y requieren de esa ayudita ventricular. En ese momento el marcapasos se la da. Entonces miren el algoritmo, es horrible. Uno tiene que saber si el paciente tiene disfunción sinusal o tiene bloqueo AB, si esto es persistente o es intermitente, lo mismo el bloqueo AB, si tiene incompetencia cronotrópica o no tiene, si tiene el que tiene bloqueo AB además disfunción sinusal o no tiene disfunción sinusal o tiene fibrilación auricular. Entonces yo diría que ese trabajo
no es para el médico que no maneja los marcapasos, ese es para nosotros y no me interesa hoy que profundicemos en eso, cómo seleccionamos eso. En términos generales, hoy en día lo que más ponemos es marcapasos bicamerales, el unicameral que más ponemos es el BBIR y eso sí, se lo ponemos a los pacientes con fibrilación auricular permanente. Permanente quiere decir que nunca más van a volver a ritmo sinusal y que ya hemos intentado de todo y siguen en fibrilación auricular y que por lo tanto la fibrilación auricular hace que la aurícula sea inexcitable. Entonces no necesita cable, necesita un BBI no más. Miremos con ejemplos cómo seleccionamos ese marcapasos en realidad. Nosotros vemos que este es el diagnóstico, o sea, sinusal, sinusal y vuelve a sinusal. Después de una pausa severa hizo una disfunción sinusal, hizo un bloqueo sinoatrial completo y lo hizo recuperar en este sitio. Por lo tanto, yo lo puedo poner en este modo o el marcapaso bicameral que me permita hacer este cambio. Eso haría el marcapaso. Miren qué bien. Aquí funcionó bien el paciente, no le hace nada. Funcionó bien el paciente, no le hace nada. Se quedó el paciente, él no lo deja demorarse más allá del número que usted dijo. Supongamos que yo a este señor le puse 60 por minuto. Pues bien, si usted me mide la distancia entre P y P, eso le arranca a 60. Si yo le dije 70, entonces le arrancaría más acácito a 70. Si yo le digo 100, entonces le arranca más acá en 100. Es lo que yo le haya puesto en la frecuencia al marcapaso. Y miren aquí, entonces aquí, como le pusimos un DDD, llegó y aquí lo vio colgado en la aurícula, lo estimuló en la aurícula, pero como él condujo bien, le dejó su estímulo intrínseco ventricular. Aquí le vio buena la aurícula, se la deja sin estimular, pero vio que el PR se prolongó, entonces le tira el ventrículo. Aquí vio que no, ni aurícula ni ventrículo, le mandó las dos. Aquí volvió la aurícula a recuperar, no le manda a la aurícula el disparo, pero sí se lo manda al ventrículo el disparo. Y por lo tanto lo captura en el ventrículo. Y aquí lo vio normal todo, lo dejó solo y tranquilo. Esa es la forma como se debe entender el funcionamiento normal de un marcapasos. Entonces, ¿este qué tiene? Tiene una fibrilación auricular. Entonces, ¿qué no le puedo poner? Un electrodo a la aurícula. ¿Qué le tengo que poner? Un electrodo al ventrículo. ¿Qué le falta aquí? Un ventrículo. ¿Qué le falta aquí? Un ventrículo. Ahí se los estoy dando. Pero los de él se los respeto, se los detecto. Se los detecto y se los respeto porque están bien si van a una frecuencia buena. Si él no es capaz de hacer nunca una frecuencia superior a la que yo le puse como mínima, pues entonces siempre tendrá el marcapasos funcionándole, disparando. Él detecta una actividad menor al número que yo puse y va a disparar. Si detecta que en algunas ocasiones la actividad del paciente mejora y se sube por encima de ese número, detecta y deja al paciente solo. Eso es lo que quiere representar esto. Aquí detectó el paciente bien, aquí no, lo disparó, aquí lo detectó bien y aquí no lo disparó. Ese marcapaso está con adecuada detección y adecuada captura. ¿En dónde? En ventrículo. Y no tiene sino un solo cable ventricular. ¿Qué vemos acá? Un bloqueo AB completo o de avanzado de segundo grado que vuelve y recupera aquí. O sea, un bloqueo AB completo paroxístico o avanzado de segundo grado en donde pasó todo este rato y este rato, ¿cómo se llama? Asistolia. Dejó de latir el corazón. No solo de P vive el hombre, les digo yo siempre. Vive es de QRS. Vivimos de la estimulación ventricular, vivimos de la contracción ventricular. A nosotros nos puede faltar la contracción auricular, no nos pasa mayor cosa, a no ser que tengamos algunas enfermedades. Pero si somos sanos de todo lo otro y de pronto la aurícula nos deja de contraer porque hay una disfunción sinusal, nosotros necesitamos es que el ventrículo dispare. Listo. En este caso, ¿qué vemos? Despolarizaciones auriculares que no conducen a ningún lado. Todo este rato se llamó asistolia. Entonces, en este caso, ¿qué le pusimos a este paciente? ¿Un DDD o un BDD? Porque aquí venía bien, lo dejó. O sea, lo vio, lo detectó y lo dejó intrínseco. Pero aquí le vio que estaba buena la aurícula, claro, pero le faltó la conducción al ventrículo. ¿Qué le manda el ventrículo? Lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo aquí. Si usted me muestra solo esta porción, yo no soy capaz de decir cuál de los dos es. ¿Por qué? Porque todas las aurículas están detectadas. Este es capaz de detectar las aurículas. Este es capaz de detectar las aurículas, la segunda letra. Por lo tanto, no soy capaz de decir cuál de los dos. Pero si llego a ver que en algún momento estimuló la aurícula, digo, este es un DDD, no es BDD. Porque el BDD ya dijimos y hemos repetido hasta el cansancio, pero solo para que me lo utilicen como mnemotecnia, de que el BDD no estimula la aurícula. Con eso siempre se van a aprender la primera cámara, que siempre les da trabajo. ¿Cuál será la primera, la estimulada o la detectada? Ya saben, la estimulada, por el BDD. Veamos este ejemplo. ¿Qué le ven a este holter?
le ven que viene en un ritmo en donde se empieza a bloquear por acá, ritmo sinusal, aquí un PR prolongadito, aquí una P bloqueada, aquí un PR normal, aquí una P bloqueada, aquí un PR normal, o sea, uno bueno, uno malo, uno bueno, uno malo, porque no condujo, o sea, un 2 para 1 que se volvió P, sin QRS, bloqueo AB completo. Por aquí recupera, porque esto es un holter, ¿cierto? Estos son los 3 canales del mismo. Por aquí sigue en la P. ¿Qué es todo esto? Asistolia. ¿Listo? El paciente ahí no tiene contracción ventricular. Sigue hasta acá y acá hace un latido de escape y luego arranca en una bradicardia todavía bloqueada. Esto empezó, tuvo convulsión. Esto empezó a las 18:11:35, lo anotó la familiar muy juiciosa, de que él había tenido convulsión a esa hora y vino a terminar a las 18:11:43. O sea que en 8 segundos el paciente tuvo bloqueo AB completo, con asistolia, convulsionó, lo traen a las urgencias, probablemente piensan en epilepsia por la convulsión, pero es que si usted está en paro cardíaco, no tiene oxígeno en el cerebro, ¿qué hace el cerebro? Una de las cosas, convulsionar. Perfecto. ¿Qué marcapasos le vamos a poner al bloqueo AB completo? ¿Un BDD o un DDD? ¿Qué le pasa al bloqueo AB completo si le pongo un BBI? Veamos entonces. Miren acá lo que les represento yo. Si usted le pone un BBI a este mismo paciente que vimos ahorita, que tiene esta enfermedad que es bloqueo AB completo, y no le pone un DDD, pues bien, cuando él hace el bloqueo completo, él va a estimular en ventrículo, sin importarle la aurícula. Eso les quiero representar con esta onda aquí, que es la aurícula. Obviamente eso no cae ahí en el aire, pero es representándole la frecuencia del nodo sinusal. Eso ahí va a estar tapado por el estímulo ventricular. Esta aquí se destapó. E incluso parece que condujera, pero es que le tocaba ahí, cae ahí por la frecuencia. Miren esta, se las pinté media, porque así se ve. Empieza la aurícula y dispara en el ventrículo. Es que no está viendo a la aurícula, no detecta a la aurícula porque es un BBI. Solo estimula ventrículo, detecta ventrículo y se inhibe. Por lo tanto, ¿yo qué le hice a este paciente? Una disociación AB. Entonces, él viene disociado AB por su bloqueo y yo le mejoro la vida porque le quito la asistolia, le salvo su vida, pero le convierto en un bloqueo, en una disociación ventrículo-atrial permanente, aurículo-ventricular permanente. El nodo sinusal va a su frecuencia, 60-90, pero el marcapaso va a la que yo le puse. Por lo tanto, se disocian las aurículas y los ventrículos y este paciente puede producir un síndrome que se llama síndrome de marcapaso, que es un síndrome que le da síntomas al paciente. Entre los síntomas están el dolor torácico, la disnea, el edema de miembros inferiores y todo el mundo cree que está en falla cardíaca. No tiene falla, tiene síndrome de marcapasos. ¿Por qué podemos poner hoy en día marcapasos en pacientes que hacen fibrilaciones paroxísticas, ya no permanentes? Porque resulta que los marcapasos DDD detectan la aurícula, detectan el ventrículo y por lo tanto cuando el paciente entra en fibrilación auricular, como en este caso que entró aquí en fibrilación auricular, él detectó eso y de un modo se cambia a otro modo. Él solito, eso se llama switch o cambio automático de modo, el cual el marcapasos está diseñado para hacerlo solito. Simplemente es programarlo adecuadamente. Muy bien, una pregunta para ustedes. El marcapasos BBIR en un paciente con diagnóstico de bloqueo AB completo, ¿qué causa? Le produce una disociación AB permanente y le puede ocasionar síndrome de marcapasos. Estimula el ventrículo y detecta la aurícula. Se dispara cuando detecta actividad ventricular intrínseca. Solo responde ante actividad física intensa. 30 segundos para esta respuesta. Perfecto. Hay respuestas fáciles. Una es esa, la acabamos de explicar, pero lo que interesa en estas preguntas es que se vaya aprendiendo durante la conferencia. Excelente esa respuesta. Miren acá, en donde yo puedo obtener ciertas tiras de los marcapasos con ciertos trazos. Ejemplo, aquí tengo una espiga gigante y una onda P. Quiere decir que esta espiga está en la aurícula, disparando la aurícula y generando una onda P, o sea que tiene un disparo y una captura adecuadas. Un disparo, que es la espiga, y una captura adecuadas en el ventrículo. Disparo, captura adecuada, disparo, captura adecuada, disparo, captura adecuada, aurícula y ventrículo. ¿Este es un marcapaso BDD? No. Tiene que ser DDD. ¿Es un BBI? No, tiene doble espiga.
¿Es un AI? No, tiene espiga ventricular. Entonces ya eso queda muy fácil. Pero miremos este. ¿Qué le ven ustedes a ese marcapaso? Le ven que tiene una onda P, que tiene una espiga gigante en el ventrículo y estimula ventrículo, onda P, espiga gigante en ventrículo y estimula ventrículo, etcétera, etcétera, etcétera. Modo, BDD o DDD. Cualquiera de los dos, como dice la doctora Viviana, cualquiera de los dos, porque no vi ninguna aurícula capturada. Donde llega a haber una sola capturada es DDD, pero como todas están detectadas, cualquiera de los dos hace lo mismo. Perfecto. Espiga gigante, modo de estimulación, unipolar o bipolar. Unipolar es el de las espigas gigantes. Muy bien. Captura adecuada de la aurícula, conduce a B normal, por lo tanto el QRS es del paciente. Modo AAI, BBI, DDD, BDD. Déjenlos pensar un segundito, doctor. Sí, muy bien. ¿Puede ser qué? Puede ser un AAI o puede ser un DDD. ¿Qué no puede ser? BDD. ¿Qué no puede ser? BBI. ¿Por qué un AAI y un DDD? AAI porque solo veo estimular la aurícula. Tiene que tener electrodo en la aurícula. Podría ser un marcapaso puesto solo en la aurícula. Y como el paciente tiene bien el nodo AB, conduce normal y estimula el QRS normal. Pero también puede tener cable en el ventrículo de protección y como conduce normal y produce QRS normal, lo detecta. O sea, la parte D de detección del bicameral estaría adecuada. Y en este caso no se ve ninguna espiga. Es para mostrarles a ustedes que hay que hacerle alguna maniobra para poderla detectar. La más sencilla es ponerle un imán. ¿Qué es el modo de estimulación continua? Ya me he referido a él, pero les quiero aclarar el término de que en estos casos el dispositivo está ciego a la frecuencia cardíaca del paciente. En esos casos es como cuando le coloco un imán encima. Le quito es la detección, al contrario de lo que todo el mundo piensa. No es el disparo. Yo a un marcapaso no le puedo quitar el disparo, es decir, apagarlo. No, los marcapasos no se dejan apagar. Los marcapasos no se pueden quitar el disparo, eso es lo que le salva la vida al paciente. El marcapaso sí se le puede cancelar la detección. Entonces, si le pongo un imán encima, ¿qué le quiero decir al marcapaso? Vea, quite su función de detección y solo cumpla la orden de disparo a 100 latidos por minuto. Punto. Obviamente, hoy en día les dice muchas más cosas y eso es súper sofisticado, pero para lo que ustedes necesitan saber, con eso es suficiente. O sea que si usted me quiere decir, el imán inhibe el marcapasos. ¿Inhibe o no inhibe? No, todo lo contrario. Le quita la inhibición que le produce el ritmo intrínseco del paciente. Mire lo contrario que es a todo lo que siempre hemos dicho. Es que se inhibe con un marcapasos, con un imán. No. Con el cardiodesfibrilador el imán le inhibe las terapias de descarga, pero no trabaja sobre la parte del marcapasos. Es la única excepción. Muy bien. Entonces, nosotros aquí en estos pacientes vamos a tener una estimulación continua, independiente de la frecuencia cardíaca intrínseca del paciente. Ejemplo, como yo lo voy a poner, en este caso ya no con imán, sino en AOO, BOO o DOO, yo le tengo que poner una frecuencia. Vamos a ponerle una, 100. Entonces yo le tomo el trazo y veo, el paciente va a 100. A 100. Capturado por el marcapaso a 100. Perfecto. Está funcionando bien el modo. Pero pongamos otro ejemplo. Yo le pongo 70. Y voy y le tomo un electrocardiograma. Y encuentro que el marcapaso está a 70 disparando siempre. Hay una espiga siempre a 70 de frecuencia. La mido y siempre me da 70, una espiga de disparo. Pero veo que en algunas ocasiones produce QRS o produce aurícula, pero en otras ocasiones no. Veo la espiga sola. Ese modo nos causa muchos problemas a nosotros porque nos llaman a decirnos que el marcapaso no está capturando. Yo miro dónde cayó esa espiga y siempre está en el periodo refractario. Como está cayendo en el periodo refractario, porque el otro tiene frecuencia intrínseca superior, entonces no lo está estimulando, ¿sí? Pero está disparando adecuadamente el marcapaso y no tiene déficit de captura porque cae en el periodo refractario. Veamos, eso se complica. Sin embargo, aquí podemos ver en este modo BOO, que el paciente tiene sus latidos intrínsecos por acá, que aquí lo capturó adecuadamente, que aquí lo capturó adecuadamente, por aquí una P volando, que aquí, ¿qué le pasó? ¿No lo detectó o no lo estimuló?
No lo detectó. Si lo hubiera detectado, no le hubiera tirado. ¿Sí o no? ¿Le disparó? Sí. ¿Ese disparo ocasionó una captura ventricular? No. Es BOO, no va a caer sino en el ventrículo. ¿Dónde cayó? En el período refractario, en la rama ascendente de la onda T, en el sitio más peligroso para generar arritmias. Ahí es donde si lo descargan a uno en una cardioversión mal hecha o en una desfibrilación mal hecha, lo degeneran a una fibrilación ventricular. Aquí lo disparó adecuadamente y lo capturó, aquí lo disparó adecuadamente y lo capturó. Entonces, este hallazgo en este modo no representa falla del marcapaso. Pero yo tengo que saber el modo. Y usted me dice, ¿cómo sé yo el modo? No hay manera, a no ser que lo tenga usted los equipos de reprogramación o esté cerca a un servicio del de nosotros y podamos ir con el equipo de reprogramación, o usted sepa que se lo programaron así porque iba para cirugía y usted entienda de esto. Esa es la frecuencia a la cual siempre se va a disparar, independiente del latido intrínseco. ¿Listo? Muy bien, pregunta número 4. El marcapasos en modo DOO puede semejar a el ritmo sinusal normal, un marcapasos bajo el efecto de un imán, un marcapasos en modo AI, un marcapasos en modo DDI. Respondan, por favor, 30 segundos. La primera respuesta, el ritmo sinusal, obtuvo el 38%. Un marcapasos bajo el efecto de un imán 43%, los que estaban despiertos, un marcapasos en modo AI 5% y un marcapasos en modo DDI 12%. La respuesta adecuada es un marcapasos bajo el efecto de un imán, lo acabé de decir. DOO le está diciendo estimule en aurícula y en ventrículo, porque es D, pero no detecte O y no responda a la detección, pues si no detecta, ¿cómo va a responder? Entonces, OO, listo. El imán, ¿qué le dice al marcapaso? Estimule y no detecte. O sea que es lo mismo, ¿sí? Es el mismo fenómeno. O sea que la respuesta correcta fue la B. ¿Qué es el modo adaptativo o la R? Es la capacidad que tiene un marcapaso de aumentar y disminuir la frecuencia cardíaca de disparo o de estimulación en respuesta a un sensor de movimiento. Usualmente es un microacelerómetro, como este, pero hay de impedancia, ventilación minuto, hay elementos piezoeléctricos y hay de contracción cardíaca o closed loop, que son unos marcapasos especiales que se utilizan para el síncope neurocardiogénico porque son capaces de detectar el inicio de la caída de la frecuencia con mucha anterioridad a que se produzca clínicamente y por lo tanto arrancan a estimular al paciente a una frecuencia alta, ya que uno lo que hace cuando presenta un síncope neurocardiogénico con componente cardioinhibitorio es que primero empieza a bajar la frecuencia cardíaca, pero después termina con la frecuencia cardíaca en el suelo y la presión en el suelo. Si yo le prendo este mecanismo a ese marcapasos, cuando él detecta que eso va a suceder por la impedancia cardíaca, por la contracción cardíaca que se empieza a aumentar, él activa todo su mecanismo de sensado y hace que ese paciente se ponga 100, 110 o 120 por minuto y por lo tanto le evita la bradicardia y la posterior vasodilatación, vasodepresión que le puede generar síncope. Puede que le dé mareos y le continúen algunos mareos, pero ya el síncope es muy raro que le suceda si tiene un marcapasos con ese sensor. Esto es, a medida que aumenta la actividad del marcapasos, aumenta la actividad física, el marcapasos aumenta la frecuencia. Entonces, quiere decir eso que si el paciente está durmiendo, el marcapasos lo pone en una frecuencia de reposo. Si el paciente está sentado, le pone una frecuencia para la actividad que está realizando. Si está caminando, le pone una frecuencia para el tipo de caminada. Una cosa es en plano y otra cosa es pendiente o escaleras. Si el paciente está corriendo, le pone otra y cuando llega al reposo también le pone otra. Entonces usted me dirá, entonces un marcapasos sabe cuándo está uno dormido o cuándo está uno despierto. Sí. No, él no sabe que usted está dormido, sabe que usted está en reposo y si lo hace usted por más de 2 o 3 horas seguidas, está durmiendo. Nadie queda quieto 3 horas a no haber dormido. Es más o menos la forma, pues eso es un ejemplo, pero es más o menos la forma como ellos censan en sus algoritmos las actividades de los pacientes. Entonces, mire, ¿qué le pasa a uno con el ejercicio y un marcapasos? Resulta que este paciente tiene un marcapasos para una enfermedad que es intermitente en él. Aquí yo veo una P normal y un QRS normal, P normal y QRS normal, pero a partir de aquí empiezo a ver que la P es precedida de una captura, de una espiga.
O sea que esa espiga la está produciendo a ella, la está capturando. Y por lo tanto, como tiene un nodo AB bueno, el QRS lo conduce normal por el sistema His-Purkinje. Lo mismo veo aquí, lo mismo veo aquí, lo mismo veo aquí, lo mismo veo aquí, aquí, pero de pronto aquí ya empieza otra vez el ritmo sinusal normal. Quiere decir eso que el marcapasos le ayudó este pedazo, alcanzó una frecuencia máxima, 130 por decir algo, la frecuencia máxima de seguimiento, pero lo suelta cuando el paciente se pone por encima de ella. Estos pacientes tienen esa cualidad y es que a veces en reposo necesitan el marcapaso, pero en ejercicio no. Y otros en reposo no lo necesitan, pero en ejercicio sí. Entonces el marcapaso, por sus algoritmos, es capaz de detectar todo eso. Ese es el ritmo intrínseco, ese es el inicio de la actividad física y ese es otra vez el ritmo intrínseco. Y miren acá abajo cómo en el reposo funciona el marcapaso de esta manera. En la primera etapa seguimos ese aumento de la frecuencia cardíaca. Mire que el nodo sinusal de este paciente está bueno. Lo que no tiene es bueno el sistema de conducción AB. Entonces lo que el marcapasos detecta es que la aurícula está buena, pero que el ventrículo no. Y por lo tanto le va a estimular es el ventrículo. Eso hizo aquí. Y miren aquí qué hizo. Siguió detectando la aurícula y estimulando ventrículo, detectando aurícula y estimulando ventrículo a una frecuencia mucho más alta. Este paciente, sin el marcapasos, le sucedería lo que pasaba antiguamente cuando poníamos, hace más de 20 años, los marcapasos fijos. Venían BBI a frecuencia de 70. No había nada más para hacer. 70. Así se quedaba y así se iba. Entonces 70 le servía para todo esto, para estar aquí atento, para dormirse un rato, para caminar, para esto. Pero lo llamaban, fulanito, corre que se murió tu mamá, y salía a correr y ya se desmayaba él. Caía al suelo porque una carrera a 70 no se puede hacer. Tiene que aumentar la frecuencia. Eso es lo que hacen los marcapasos hoy. Lo ven a usted en reposo, lo dejan tranquilo. Lo ven que usted empieza a moverse y empiezan a acelerarlo. Lo ven que se mueve más, le aceleran más. Lo ven que se aceleró mucho, lo aceleraron mucho. Pero en un momento determinado le dicen, pero es que hasta aquí el doctor dijo, 130, de aquí para allá sí sigue usted. El que no es capaz de seguir, viene al consultorio y le dice a uno, doctor, ¿sabe qué? Usted me puso el marcapaso y me va muy bien hasta cierto punto con el ejercicio. Pero cuando paso de un ejercicio más duro, me quedo, me cuelgo. Ahí mismo el diagnóstico mío es, este necesita más frecuencia. Entonces voy y se la pongo en 150 o en el máximo que me dé para él. Usualmente eso es en los jóvenes, en el resto de las personas con 130 es suficiente. Esa respuesta adaptativa al ejercicio, aquí la ven bien clara, como el marcapasos en el electrodo ventricular está siguiendo a la despolarización auricular y por lo tanto lo hace de una manera adecuada. Muy bien. Las funciones las he mencionado todas, pero no las he definido. Entonces vamos a empezar a definirlas. La función de detección es la capacidad que tiene un marcapaso para reconocer la presencia de un ritmo intrínseco. Evita la estimulación innecesaria. Si le ve ritmo bueno, no lo estimula. Evita la inhibición por señales lejanas, ya que él detecta es el sitio donde está puesto. Ejemplo, si yo tengo electrodos en la aurícula y en el ventrículo y tengo un temblor o un calambre por aquí, en el muslo o en el pie, eso no me va a molestar el marcapaso. Está muy lejos, ¿sí? Entonces, él detecta unas señales predeterminadas por un número. Yo le digo qué número y de acuerdo a ese número él la va a detectar. Eso evita que a veces actividades eléctricas por aquí en la barriga o en otra parte, lejanas al marcapaso, se nos metan a alterarnos la detección del marcapaso. La señal eléctrica que supera un umbral determinado es la visible. Veámoslo con ejemplos. Miren esto. Tenemos un PQRST de estas características. Esa R mide 5, 10, 15, 20. Perfecto. Resulta que usted en el número de la detección dijo, voy a ponerle 18 a la sensibilidad, a la detección de mi marcapasos. Cuando le dijo 18, le dijo, eso le quiere decir a usted, señor marcapasos, que usted no va a ver, sino lo que esté por encima de 18, esta que llegó a 22. ¿Listo? Todo lo que esté por debajo, usted no lo ve. Eso es muy peligroso, eso es muy grave, eso es un error. Porque le estoy exigiendo demasiado voltaje y mire que aquí hubo un QRS supremamente bueno y no lo vio. Entonces, miren, son ejemplos pues didácticos. Se lo voy a bajar y yo digo, bajo el número de sensibilidad, bajo el número, le pongo 10, por decir algo, y le estoy diciendo, todas las ondas que superen 10 milivoltios, usted las va a ver. Eso le estoy diciendo. El número disminuyó con respecto a 20, pero le aumenté la sensibilidad.
¿sí? Le estoy aumentando la posibilidad de detectar complejos menores de 20, ¿cierto? De 10. Veamos más ejemplos. Le dije de 0,5. Ahí también la embarré. Porque le dije, detecte todo lo que pase de 0,5 milivoltios. Casi que detecta la aurícula, detectó el QRS y detectó la T. Estos marcapasos no pueden ver la T. Si ven la T se equivocan. Entonces siempre hay que tener eso en cuenta, de que la sensibilidad es la que me permite en el ventrículo y en la aurícula hacer una detección adecuada. En el número, ejemplo, si yo le pongo un número grande a la aurícula, como la onda P es de menor voltaje, nunca voy a ver la onda P. Entonces nunca voy a disparar, porque si no detecto, no disparo. ¿Listo? Entonces ojo con eso. Veamos acá. Aquí le puse una súper bajita, detectó a todo el mundo. O sea que mientras menor el número que yo utilice para la sensibilidad, más alta va a ser la sensibilidad. Mientras mayor el número, exijo que vea solo los más altos, más bajita va a ser la sensibilidad. Pregunta para ustedes, ¿cuál de estos valores representa una detección más sensible? ¿Aumento de la sensibilidad o sensibilidad más alta? 1 milivoltio, 2 milivoltios, 0.5 milivoltios o 3 milivoltios. Perfecto, el menor número. Mientras menor número, mayor la sensibilidad, aumento de la sensibilidad o sensibilidad más alta. Mientras más alto el número, menor la sensibilidad. Correcta la respuesta C, el 90% dijo sí, perfecto. La estimulación, ya vimos la detección, ahora veamos la estimulación. La entrega de energía para asegurar captura, el vector de despolarización depende de la ubicación del electrodo. La despolarización cuando se hace a través del músculo, es decir, cuando yo lo pongo en el ápice, en la punta del ventrículo, allá no hay sino músculo, ya ahí se acabó el sistema His, ¿cierto? Allá queda el Purkinje y el músculo, es para generar QRS anchos. Ejemplo, las extrasístoles son QRS anchos porque se generan allá. Igual es el marcapaso, por eso los QRS son anchos, porque antes todos los poníamos por allá. Pero hoy en día los estamos poniendo en el septum interventricular alto y por lo tanto permitimos que el estímulo le pegue a ese septum y de ahí para abajo se vaya por el His. O sea, por donde normalmente entra un estímulo. Por lo tanto, los QRS de los marcapasos actuales no son tan anchos como los convencionales. Sin embargo, eso depende pues mucho del electrofisiólogo que los ponga y del grupo, estoy hablando por los de acá. Y hay una inversión del patrón de repolarización, que es una onda T invertida, que se veía mucho, era con los apicales, y que eso es el fenómeno de despolarizar de abajo para arriba, la repolarización se altera, no tiene ningún significado y no significa enfermedad coronaria. Los intervalos de detección y de estimulación. Ajustemos un marcapasos para una frecuencia de 70 latidos por minuto. Eso es lo que programo en el aparato y le transmito al marcapasos. Por lo tanto, le estoy diciendo que si la frecuencia intrínseca del paciente es mayor a 70, se inhiba, siempre y cuando esté en modo inhibido o dual. Lo aclaro porque mencioné la famosa T, pero no la usamos. El T solo no, trigger solo no. En dual sí, ahí nos sirve. Si la frecuencia es menor a 70, estimula. Eso es lo que he hecho y he dicho aquí hoy todo el día, con énfasis en que esa es la forma como funciona un marcapaso. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Miren esto. Podemos decir que el marcapaso no está funcionando adecuadamente, porque aquí no disparó. No, que este intervalo cayó en la frecuencia permitida para observarlo, para detectarlo, y que estos aquí no, y por lo tanto tuvieron que ser ayudados. Y esto aquí me tiene que dar 70, que fue lo que programé, o 70, que fue lo que programé, y aquí tiene que dar 70 y aquí tiene que dar 70. Listo, el que detectan tiene que entrar en el rango. Si no entra en el rango, entonces lo estimulan. Estimulación ventricular derecha se hace desde el ápice del ventrículo derecho, lo que les comenté, o desde despolarización desde el septum, y esto es una pelea actualmente a nivel de la literatura mundial, si debemos poner todos los marcapasos o no en el septum. Para mi gusto personal, trataremos siempre de ponerlo en el septum alto,
pero si no se puede porque anatómicamente es difícil o porque hay algún problema, se puede dejar en el APES, pero se programa de una manera que no se necesite la estimulación ventricular. O sea, disminuimos la estimulación ventricular innecesaria. Hoy en día se sabe que estimular el ventrículo en presencia de un ritmo intrínseco normal es desincronizarlo, es dañarle su despolarización normal si el electrodo lo tengo en el APES. Si se lo tengo en el septum, le imito la despolarización normal y no hay problema. Ese es un electrodo en el APES que nos muestra que el B1 tiene morfología de bloqueo de rama izquierda, porque el ventrículo estimulado primero es el derecho, y que nos muestra que el D2, D3 y ABF son negativos, porque aquí está la pared inferior. En cambio, el D1 va a ser positivo. Las claves para eso es las que acabé de mencionar, una negatividad en D2, D3, ABF, el QRS ancho y la morfología de bloqueo de rama izquierda. Veamos este electrodo, este marcapasos, mírenlo ahí, está muy clarito, tiene unos QRS anchos, un D2, D3 y ABF negativo, una imagen de bloqueo de rama izquierda y por lo tanto tiene todo para decir uno, ese electrodo lo pusieron en el ápice del ventrículo derecho, por solo la morfología del QRS, del electrocardiograma. En cambio, si se lo pongo en el septum va a estimular por las dos ramas, porque por ahí baja el His y empiezan las dos ramas. Por lo tanto, D2, D3 y ABF van a ser positivos porque el estímulo viene de arriba para abajo y no de abajo para arriba. El B1 puede tener un poco de R inicial, como es normal, y el D1 también, y el QRS es estrecho. Entonces, esta estimulación en el septum interventricular derecho semeja la estimulación fisiológica por el sistema de conducción normal. Y esas son las claves. Entonces, tiene un QRS angosto, similar al ritmo sinusal, sobre todo si uno lo puso muy cercano al His, y si no usa el sistema de conducción, el QRS sí se le puede volver ancho. Es decir, si lo pongo en el septum alto, pero el sistema de conducción de ahí para abajo es el que está malo, no el nodo AB, sino todo el sistema His-Purkinje, pues obviamente no puede conducir por ahí, estimula por músculo y por eso produce el QRS ancho. Miren aquí solo como ilustración porque van a ver con mucha frecuencia ya electrocardiogramas como este que le dejan a uno duda si este QRS está estimulado bien o no. Esta P no tiene duda, pero este QRS está estimulado bien o no. Y este P no tiene duda, pero este QRS, ¿ustedes ven claramente esta espiga? Esta, no tan clara, ¿cierto? Bien, eso es en modo bipolar. Ahí hay espiga, pero es pequeñita. Pero miren que como esto es un electrocardiograma de 3 derivaciones, aquí está más grandecita, aquí también, esta es la aurícula y este sí tiene una espiga grande. Quiere decir eso que el QRS en estos pacientes va a ser muy similar al normal y estrecho. Pregunta número 6. En resumen, hasta el momento, ¿qué de lo que ven ustedes ahí es verdadero? De lo que hemos dicho y hemos hablado. La primera pregunta es, ¿los dispositivos no estimulan de manera continua? A la primera afirmación. La segunda es, la espiga solo es fácilmente visible cuando la estimulación es de tipo unipolar. La tercera, el conocimiento de la ubicación de los electrodos es fundamental para comprender los vectores de despolarización. El modo BBI causa disociación AB en pacientes con bloqueo AB completo o con ritmo sinusal o todas las anteriores. Tienen 30 segundos. Perfecto. Excelente. O sea que en esta primera hora vamos 100%, ¿cierto? Todo eso es lo que aprendimos hoy, todo lo que se dice ahí es cierto, todo lo que se dice ahí es el resumen que ahí está repetido de lo más importante para que entendamos el funcionamiento adecuado de un marcapasos. Cambiamos entonces a los resincronizadores o marcapasos tricamerales o marcapasos para falla cardíaca que no requieren que el paciente tenga bradicardia, pero que como ya les expliqué son un marcapasos. Ellos resincronizan, pero son un marcapasos. La diferencia grande es que tienen 3 cables, por eso el nombre de tricamerales. Sin embargo, ellos la tercera cámara no es una cámara, es un seno coronario, es una vena, porque uno está en la aurícula derecha, un cable, el otro cable está en el ventrículo derecho y el otro cable está dentro del seno coronario, colgándole encimita al ventrículo izquierdo en la pared posterolateral usualmente, con el objetivo de hacer lo siguiente. Estos marcapasos se ponen en los pacientes con falla cardíaca refractaria, tratamiento médico óptimo, que tengan fracción de eyección disminuida y que tengan un bloqueo de rama izquierda.
¿Por qué? Porque el bloqueo de rama izquierda, ¿qué le hace a un paciente? Le dice al estímulo eléctrico que baja desde el nodo sinusal. Vea, baje el nodo sinusal, llegue al nodo AB, pase el nodo AB que lo tiene bueno, pase el GIS, pero apenas se vaya a abrir en dos, por la rama izquierda y la rama derecha, la rama izquierda se la tengo bloqueada. Váyase por la rama derecha, despolarice todo el ventrículo derecho y finalmente dé la vuelta por el septum y por el Purkinje y vaya y despolarice el izquierdo, porque no hay quien. La rama izquierda está bloqueada. Perfecto. Entonces, ¿qué le dijo eso a la contracción cardíaca? Mírenme acá. Contrae el derecho y después contrae el izquierdo. Contrae el derecho y después contrae el izquierdo. Eso se ha llamado disincronía. Lo normal es contraer los dos ventrículos al mismo tiempo. Eso es sincronía. Cuando hay una disincronía por el bloqueo de rama izquierda, se ha demostrado que esos pacientes, si los resincronizamos, o sea que les quitamos la contracción en desorden y los ponemos a contraerse así, le ponemos un cable al ventrículo derecho y otro cable al ventrículo izquierdo, pero en el seno coronario. Y eso hace que se estimule perfecto ese paciente. Eso mejora notablemente a estos pacientes. Simplemente tiene un cable en la aurícula derecha, esto es porque tiene una cirugía cardíaca previa, tiene un cable en el ventrículo derecho y tiene un cable en el seno coronario. Ahí están los tres. Entonces mire que el cable del seno quedó aquí en el ventrículo izquierdo y este cable en el ventrículo derecho. Ellos dos deben quedar separados para que precisamente la contracción se haga simultánea, de manera que el paciente se resincronice. Cuando el paciente está bien indicado y le funciona este resincronizador, el paciente sale de la sala donde se lo hacemos de electrofisiología diciendo me siento distinto, me siento mejor. Eso es como la mano de Dios en un cablecito. No hay ningún otro efecto que se compare a ese. Solo el que lo ha vivido y lo ve en sus pacientes es capaz de relatarles lo que yo les estoy relatando. Hemos sacado pacientes de la lista de espera de trasplante cardíaco porque les ponemos este aparato y les funciona 100%. Les mejora un poco su fracción de eyección, no la tienen que mejorar mucho, pero al resincronizarlos les mejora la clase funcional. Y por lo tanto el paciente asintomático no se trasplanta. ¿Listo? El EKG tiene dos vectores de despolarización, depende de la ubicación de los electrodos. El vector izquierdo depende de la vena utilizada, hace una morfología de bloqueo de rama derecha, el vector derecho generalmente es en APES y el EKG es similar al marcapasos de antes. Sin embargo, aquí hay la posibilidad de ver dos espigas en el ventrículo, depende del intervalo que uno le programe entre una y otra despolarización. La meta en estos pacientes para saber que se van a resincronizar, como el bloqueo de rama izquierda es un QRS de más de 120, usualmente en estos pacientes de falla cardíaca es de más de 140 o 160 milisegundos, porque ellos hacen un defecto muy grande del sistema de conducción. El 30% de los de falla cardíaca nada más lo hace, no lo hacen todos. Y en ese 30% a los que se les pone el resincronizador, el 80-85% de ellos mejora. El otro % no mejora porque ya es irreversible. Entonces miren lo que puedo ver, una espiguita para la aurícula, chiquitica, una espiguita primera para el ventrículo y una espiguita segunda para el ventrículo. Quiere decir que este es el cable del ventrículo derecho y este es el cable del ventrículo izquierdo, o al revés, porque resulta que en el reprogramador de nosotros podemos decirle, dispare primero el ventrículo derecho y después el izquierdo, dispare primero el izquierdo y después el derecho, dispare simultáneo o dispare con 20 milisegundos, 40 milisegundos o 60 milisegundos de diferencia. O sea, se deja programar. Y eso es lo que nos ha permitido hacer esos cambios de programación en una ecocardiografía. Allá le miden una cosa que se llama el BTI, que en términos generales es gasto cardíaco, es lo que pasa por la aorta, y nosotros le vamos moviendo parámetros. Y a medida que se los vamos moviendo, él nos dice, en este mejoró notablemente, en los otros no, entonces se deja así. ¿Listo? Esa es la optimización de la reprogramación dirigida por ecocardiografía. Miren lo distinto. Miren los electrocardiogramas de un resincronizador bien puesto, el QRS estrecho, la espiguita de marcapaso, este tiene una espiga en modo unipolar gigante, y miren el QRS, casi que lo tapa la espiga, véanlo aquí, es este QRS estrechito, o sea que a un paciente de un QRS así, lo volvimos un QRS supremamente estrecho a expensas de doble estímulo, uno a cada ventrículo, y por lo tanto esos son los que tienen una mejoría dramática.
Vamos con los marcapasos para las bradicardias, con los resincronizadores o tricamerales para la falla cardíaca. Nos faltan los cardiodesfibriladores para las taquiarritmias ventriculares, para los pacientes que tienen alto riesgo de muerte súbita, bien sea por taquicardia ventricular, flóter ventricular, fibrilación ventricular, taquicardia polimórfica catecolaminérgica o taquicardia ventricular polimórfica puntas torcidas. Por cualquiera de esas arritmias que son mortales, una opción que tenemos es el cardiodesfibrilador. Dan descargas eléctricas de alta energía, hacen una desfibrilación. ¿Listo? Tal cual como la que ustedes hacen con las paletas o con los parches encima de los pacientes, eso lo hace esto, pero por dentro. Y tiene la posibilidad de detectar la arritmia y sobreestimularla para no tenerla que descargar. Entonces funciona como si se estuviera uno metiendo en el circuito de la arritmia, superando la arritmia, tumbando la arritmia, sin necesidad de dispararla, simplemente por una sobreestimulación directa de la cámara que está en taquicardia. Existen con o sin resincronizador, todos traen marcapaso, y hay unicameral, bicameral o tricameral. Tricameral es obviamente con resincronizador, y hoy en día se consiguen con un solo coil de alta energía, eso es como un alambre enredado, o dos coils de alta energía, se los voy a mostrar. Miren esta radiografía, el aparato es un poco más grande, tiene la batería, tiene los circuitos y tiene los sitiecitos donde llegan los cables. El cable en este caso es uno solo, va al ápice del ventrículo. El cable de desfibrilación nunca puede ir a la aurícula, no hacemos nada desfibrilando la aurícula, eso es para las fibrilaciones auriculares, eso se intentó, se usó, no sirvió, es muy doloroso. Recuerde que esto es una descarga, que es con 20 o 30 o 35 joules, pero eso duele, eso se siente. Por lo tanto, este aparato está diseñado es para funcionar cuando el paciente está, digamos así, empezando el paro cardíaco. Es decir, cuando está perdiendo el conocimiento, cuando no le va a doler la descarga. En cambio, uno en fibrilación auricular, entra en fibrilación auricular, pero no perdía el conocimiento. Y el aparato, ¡tom!, a darle semejante cimbronazo. Claro, los pacientes lo hacían sacar. Nadie le gustaba. Entonces, en este caso, aquí tenemos el coil, es esa cosa más radiodensa. Este aquí, lo más blanco, lo más intenso, el resto del cable es sin ese mecanismo para desfibrilar. ¿De dónde a dónde se desfibrila? De aquí hasta acá, coge todo y engloba el corazón. O se desfibrila, o se desfibrila de esta caja, que es activa, a este coil. De aquí a aquí, o de aquí a aquí y aquí. Eso hoy en día tiene todas las variedades. El hecho es que eso funciona perfecto cuando está bien indicado y está bien programado. Viene para un cierto tipo de pacientes en que no podemos utilizar las venas, los accesos venosos, un cable que ponemos por debajo de la piel, pero por encima del músculo y las costillas, y le ponemos aquí un electrodo para desfibrilar. Aquí el aparato también actúa y hace, aquí está el corazón, y hace una desfibrilación entre estos. Tiene una desventaja, y es que solo sirve para el paciente que solo tiene taquiarritmia. Si llega a tener bradiarritmia, esto no estimula el ventrículo, por lo tanto no sirve como marcapaso. Todos los otros que están por dentro sí sirven para marcapaso. Este que está por fuera se llama subcutáneo. Uno puede establecer el tipo de dispositivo con radiografía. Entonces miremos esta primera. Es un marcapasos unicameral con un solo electrodo en el ventrículo. Eso no se ve muy bien. Este es un marcapasos con dos cables, que uno está en la aurícula, eso no se ve muy bien, y otro en el ventrículo. Usualmente las radiografías no las toman con una densidad adecuada para que uno les pueda ver el cable. Pero aquí sí se ve muy bien. Este es un cardiodesfibrilador unicameral que tiene un solo cable, que tiene los dos coils de desfibrilación, y este es un este es un resincronizador que tiene un cable acá en la aurícula derecha, otro cable acá en el ápice del ventrículo derecho y otro cable más largo que llega hasta el seno coronario, se mete por él y viene una ramita en el ventrículo izquierdo. Este es un resincronizador. Entonces tenemos el marcapaso, el cardiodesfibrilador unicameral y el resincronizador. Vamos a ver una radiografía y les voy a preguntar qué tipo de dispositivo tiene. Estas son las variables. Un CDI, cardiodesfibrilador, con marcapasos bicameral, un cardiodesfibrilador con resincronizador, eso se llama así, CRTD, un resincronizador con marcapasos tricameral, un cardiodesfibrilador subcutáneo o un cardiodesfibrilador sin marcapasos. ¿Qué tiene? Tienen 30 segundos, las preguntas las ven a la izquierda, empiecen a responder.
Un CRTD del 37%. Perfecto, la respuesta correcta es un CRTD. Ahí habían variables que por primera vez utilicé en toda la charla, que es variables distractoras. Todas las otras que utilicé son variables que enseñan, que van educando mientras uno las va leyendo y va diciendo, ah, sí, esto fue lo que dijeron, entonces lo va acomodando. Pero aquí había un enredo, un CRT con marcapasos tricameral. ¿Qué es CRT? Cardiac Resynchronization Therapy, o sea, resincronizador. Entonces yo no iba a poner un resincronizador con resincronizador. ¿Sí o no? Este que fue el que contestaron. O sea, decir un CRT con marcapasos tricameral es decir 2 veces lo mismo. O sea, decir un solo resincronizador. Aquí dije un CRT, o sea, un resincronizador cardíaco con un desfibrilador. Y eso es lo que tiene. Miren esto. Primero tiene 3 cables. Al tener 3 cables tiene que ser resincronizador, tricameral. ¿Sí o no? Y segundo, uno de los cables tiene 2 coils para desfibrilar. Los otros cables de marcapaso, ni los de resincronizador, traen esos coils para desfibrilar. Por lo tanto, este aparato es un cardiodesfibrilador que resincroniza, se conoce con esta sigla, CRTD. Nosotros lo llamamos cardioresincronizador. Combo número 3. Perfecto. Este es un CRTD explicadito, cable del ventrículo izquierdo, coils de alta energía, aparato grande, 3 cables que se ven aquí con 3 entrando en el cabezote del dispositivo y uno más en la aurícula. Ahí están los 3 cables. Muy bien, ¿cuál es el mito de los imanes? El mito de los imanes es que son necesarios para el funcionamiento del marcapasos o que inhiben el marcapasos, que hacen que deje de funcionar el marcapasos. Entonces fíjense que aquí el mito es bien grande y bien difícil de aclarar, pero ustedes ya tienen unas bases que di al principio. ¿Qué hace el imán en el marcapasos? Lo voy a repetir. Le quita la detección. No lo inhibe, antes le libera el disparo. Hace que se dispare independiente de lo que vea en el corazón del paciente. Hace que se dispare permanentemente. Entonces, ¿por qué le dicen a uno que trabajar en un sitio donde hay electroimanes, como una central hidroeléctrica o una cosa donde hay encimesa, electroimanes potentes, ese paciente no puede trabajar? Porque eso es un imán permanente cercano a él. Entonces, ¿qué le dijo el marcapasos? No cese la actividad del paciente, dispárele, dispárele, dispárele. Entonces, el paciente que va a sentir horrible, un atranque, y fuera de eso, una de esas le puede caer en el periodo refractario vulnerable de la onda T y lo mete en fibrilación ventricular y lo mata, o en taquicardia ventricular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el marcapaso en presencia de imán no detecta, solo dispara. Eso no es adecuado para nadie. Por eso se usan transitoriamente. Es más, muchos de los dispositivos nuestros nuevos, los marcapasos nuevos, usted le pone un imán encima y tiene que estar registrando. Antes de poner el imán, poner a registrar el dedo largo, porque él solo lo hace 3 latidos, el efecto de imán. De resto no. Hay otros que lo hacen permanentemente mientras usted tenga el imán encima. Pero hay unos, como estos que les estoy diciendo, que si usted llega y va a tomar el electrocardiograma con imán y le dice, espérate, no lo tomes, yo le pongo el imán, ahora sí tómalo. Claro, ya no hay efecto, entonces no se ve. Más bien, empezá a tomar el D2. ¿Está corriendo el dedo? Sí. ¿Está saliendo el dedo? Sí. Pin, el marcapaso, el imán encima del marcapaso y ahí, allá se ve ahí mismo las espigas y se ve el cambio. En un cardiodesfibrilador, ¿qué hace el imán? Le inhibe las terapias antitaquicardia. No más. No se cumple lo de los marcapasos. ¿Listo? En el marcapasos ya está detectado, se los vuelvo a poner acá, de que esta respuesta es a 100 latidos por minuto. Todos funcionan más o menos igual, a 100 latidos por minuto. Todos aumentan un poquito la salida para que se asegure, o sea, el disparo, para que se asegure una captura. Todos acortan el intervalo aurículo-ventricular para que capture aurícula y capture ventrículo, y algunos de ellos muy sofisticados lo hacen por 3 latidos y en cada latido dan una energía diferente y un PR diferente. Pero eso ya son sutilezas. Ustedes lo que tienen que saber es que cuando no vean un marcapaso funcionando en un paciente que sí tiene marcapasos, le ponen un imán porque es que ese paciente tiene inhibido al marcapasos. Es al revés. El paciente es el que tiene inhibido el marcapasos. Al ponerle el imán, yo le digo, desinhíbase, dispare. Bueno, dependiendo de las marcas, hay muchas marcas,
pero dependiendo de la marca es donde se debe colocar de manera adecuada el imán. Obviamente ahí está sobre el marcapasos, uno lo pone sobre la piel, incluso sobre la camisa, eso no tiene importancia, pero es encima del marcapaso. ¿Cómo sabe uno si sí le está haciendo efecto el imán? Con lo que les dije, usted está, primero no se lo ponga, primero ponga a rodar su dedos largo. En el dedo largo, cuando ya está, usted está mirándolo aquí y ve que va el paciente a 70 y no se ve marcapasos. Se lo pone encima y cuando ve que empiezan las espigas, bien sea ventriculares, auriculares o bicamerales, a verse allí, usted ya sabe que ahí hubo efecto, porque fue al ponerle el marcapasos que le dijo, póngase a frecuencia de disparo de 100 latidos por minuto sin inhibirse. Entonces así lo va a ver, como lo mostré en el ejemplo anterior. Muy bien. Pregunta número 8 para ustedes. El efecto del imán sobre un marcapasos es el mismo que sobre un cardiodesfibrilador. Inhibe el marcapasos, permite que el marcapasos no se inhiba y que el CDI no dispare descargas. Puede confundirse con el modo DOO o BOO. ¿Ustedes qué piensan de esto? 30 segundos. La respuesta mayor fue: permite que el marcapasos no se inhiba y que el CDI no dispare descargas. Después fue la respuesta de puede confundirse con el modo DO-BO, después que se inhibe el marcapasos y después que es el mismo que sobre un CDI que no tuvo a nadie en votación. La respuesta correcta es permite que el marcapasos no se inhiba y que el CDI no dispare descargas. Disfunción del marcapasos pueden ser en los errores de detección, sobredetección o de subdetección o por falla en la captura. Veámoslos. Cuando hay un error de detección, yo miro este electrocardiograma, veo un QRS intrínseco y veo una espiga después del QRS. Las espigas no pueden estar después de la P ni después del QRS, porque son diseñadas es para que los produzcan, no para que los sucedan, no para que los continúen. Además, recuerden lo peligroso que es esto. Están disparando un estímulo eléctrico en un periodo refractario. Este lo tiene en todo el electro, lo disparó siempre ahí. Entonces mi pregunta es, ¿este error es de detección o de captura? Detección. Claro. ¿Por qué no capturó? ¿Disparó o no disparó? Es un término diferente, ¿no? Disparó. ¿Detectó? No detectó. ¿Por qué? Porque disparó donde no era. Y entonces, ¿por qué no capturó? Porque estaba en periodo refractario, cayó donde no era. Ahora, si usted me tira esa espiga aquí produce QRS. ¿Sí o no? Ahí, espiga que usted vea que no produce un QRS, es un defecto en la captura. ¿Ok? Porque está cayendo en un periodo en donde hay ya repolarización completa, pero no está generando la onda que tiene que generar. Veamos en este. Este paciente viene, esto es P, y tiene un marcapaso en la aurícula y en el ventrículo. Aquí estimuló la aurícula, no produjo nada. Aquí, nada. Aquí, nada. ¿Qué le pasó a él? ¿Le falló su captura? No, porque aquí produjo los complejos, ¿Qué le faltó aquí? Detectar que la P no estaba seguida de un QRS. Y si no detecta eso, pues no dispara. Entonces mire que este es un problema en donde él está sobredetectando y está asumiendo que esto es el QRS. Y por lo tanto no le dispara. Y el paciente aquí, cuando esté solo en eso, está en asistolia. ¿Cierto? Entonces ese es un error de sobredetección. Detectó demasiado. Nadie le pedía que viera eso tan chiquito y mucho menos en el canal ventricular. Le estaban pidiendo era que eso precisamente lo detectara como onda P y que necesitaba un QRS y que pudiera producir su estímulo. Miren aquí. Dispara y captura aurícula. Dispara y no produce ventrículo. Dispara y captura aurícula. Dispara y no produce ventrículo. Dispara y captura aurícula. Dispara y no produce ventrículo. Lo mismo. Aquí ya capturó el ventrículo y aquí ya capturó el ventrículo. ¿Qué pasó en todo este sitio? Fallo en la captura, no en la detección. Detectó la aurícula, esperó un tiempo que yo le puse, que se llama el intervalo AB, vio que no venía ningún QRS y él mandó su disparo. Ese disparo no capturó. A ver si así se entienden los términos. Es un disparo eléctrico que genera el marcapasos,
pero que al llegar al músculo no produce lo deseado, que es el estímulo eléctrico cardíaco, en este caso un QRS. ¿Está detectando bien la aurícula? No sé, porque todas las aurículas son estimuladas. Cuando vea una aurícula sin espiga, digo, también detecta bien la aurícula. Como no veo ninguna, digo, no es posible evaluar la detección, pero sí tiene una captura adecuada auricular, 100%. Lo que no tiene bueno es la captura ventricular. Lo mismo, este es un marcapaso que está capturando bien el ventrículo, de pronto pum, 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 3 espigas sin nada. Y pum, pum, arranca, aquí vuelve y captura. 3 fallas en la captura ventricular. Tiene buen disparo, pero de 3 disparos no tuvieron captura. El latido de fusión ventricular es un registro simultáneo de un latido intrínseco con un latido estimulado. Una porción del complejo QRS se produce por la estimulación a través del sistema His-Purkinje, iniciada normalmente por el nodo sinusal, y la otra porción por la estimulación desde el cable Purkinje-His. Quiere decir eso que la morfología cambia y un latido de fusión no se parece ni a un latido estimulado ni a un latido intrínseco. Es un latido intermedio, está fusionado. En español, ¿qué quiere decir todo eso? Mírenlo acá. Resulta que usted tiene un cable que está en el ventrículo y que va a recibir un disparo eléctrico por la unidad generadora de estímulos, que es el marcapasos, el cual le llega aquí, en este caso al ápice del ventrículo. Una vez llega ahí, él despolariza para acá y para acá, pero también el estímulo del nodo sinusal normal estaba bajando, y como venía bajando, venía despolarizando el His y las ramas, y venía despolarizando todo el septum. Entonces, en el momento en que estos dos se encuentren, se fusionan. Por eso, este latido es un latido completamente estimulado, no tiene fusión, ancho, feo, deforme, originado en el ápice, con la repolarización opuesta a la depolarización. En este caso, como la depolarización es negativa, la repolarización es positiva. Cuando la depolarización sea positiva, o sea una R, la repolarización es la onda T negativa que veíamos ahorita. ¿Aquí qué pasó? Este latido no se parece a este, ni se parece a este, es intermedio entre esos dos. ¿Por qué? Porque el latido se fusionó en este sitio. Es decir, parte de la despolarización ventricular la hizo el marcapaso y parte la hizo el estímulo intrínseco del paciente. Pseudofusión, lo voy a explicar con ejemplo. En la pseudofusión, ¿cómo le parece que nos sucede con alguna frecuencia? De acuerdo a la reprogramación que tengamos, el latido que baja por la vía normal alcanza a despolarizar casi que todo el QRS. Y entonces cuando ya llega el impulso por el marcapaso, encuentra que todo el mundo está despolarizado. Entonces miren eso cómo se ve. Justo, este es el QRS normal, esta es la onda R. Esta sería el pedazo de esa onda R, le cayó una espiga encima, pero mire que el QRS es idéntico. Entonces, cuando yo veo que cae una espiga y el QRS permanece sin variación, quiere decir que eso fue tan simultáneo cuando llegó el estímulo por el electrodo que ya se había despolarizado por el haz de His y ya había producido o iniciado a producir el QRS. Por lo tanto, la espiga sí cae en su punto, pero un instante después de lo que debía caer, y por eso no genera el QRS ancho de la despolarización que estamos acostumbrados. Entonces miremos aquí los tipos de latidos, véanlos ahí. Primero, latido de captura ventricular. Segundo, latido de fusión ventricular. Tercero, latido intrínseco, el del paciente. Cuarto, latido de pseudofusión, porque es muy parecido al latido intrínseco. No le cambió nada, pero la espiguita le cayó ahí un instantico después. Y tercero, y los otros dos son latidos de captura también. ¿Qué podemos decir de este dispositivo? Déjame las preguntas allá, perfecto. Miren las preguntas a la izquierda, por favor, porque el electro se los voy a dejar ahí permanentemente. Piénsenlo y les damos 30 segundos para la respuesta. ¿Qué es un marcapasos unicameral bien detectado? ¿Qué es un marcapasos BDD? ¿Qué es un marcapasos AAI con respuesta? ¿O qué es un marcapasos DDD? Marcapasos DDD. Excelente. Vieron que había captura auricular y captura ventricular. ¿El BDD puede hacer eso? No. ¿El BBI puede hacer eso? No estaba ahí. Ah, sí, unicameral detectado. El BDD no. ¿El marcapasos AAI puede hacer eso? No, capturaría solo la aurícula. La única opción válida era el DDD. ¿Qué puede decir de este dispositivo? Veamos la siguiente pregunta y les dejo el electro permanentemente. ¿Qué es un marcapasos BBI a una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto?
¿Qué es un marcapasos BDD? ¿Qué es un marcapasos AAI? ¿O qué es un marcapasos DDD? Marcapasos BBI a una frecuencia de 70 latidos por minuto, excelente. ¿Por qué no es un BDD? Porque hay aurículas que no están seguidas, hay aurículas brincando por aquí que no hay una distancia, no hay una P bonita con un PR decente y un estímulo ventricular, ese sería el BDD. ¿Listo? ¿Por qué no un AAI? Porque las espigas están en el ventrículo, nada que ver esa variable. ¿Y por qué no un marcapasos DDD? Porque no hay ninguna aurícula estimulada. Y el DDD puede estimular aurículas. Y si es DDD, pues le está fallando el sensado auricular porque no vio ninguna. ¿Listo? La pregunta que me dice Tatiana es esta, se las traduzco aquí. Esto que se ve acá, una espiguita y otra, una y otra, miren eso, una y otra, es que sí tiene espiga auricular o que ahí cortan. Miren los electrocardiogramas como se inventaron pendejadas algunos papeles y nos ponen es una rayita para la separación. Pues esa rayita nos coincidió casi que siempre con una estimulación. O sea que la pregunta es muy adecuada y muy difícil de contestar. Es más, yo cuando lo analicé, yo dije, no, pero esto no es eso. Y me fui a mirar y vi que es en preciso los cortes de derivación, porque no tenía ningún sentido que esto fuera un marcapasos BBI. Yo sabía que era un marcapasos BBI, pero alcancé a apreciar esa espiga también. Muy bien, mucho ojo. Tiene muy buen ojo Tatiana, que vio eso. La respuesta correcta era el marcapasos BBI a una frecuencia de eso. Y veamos esta pregunta. Muy larga y muy aborradora. ¿Qué puede decir de este dispositivo? Pero recuerden, estamos aprendiendo. 1, que es un marcapasos bicameral DDD o BDD, un solo cable, pero tiene 2 electrodos auriculares, exclusivamente para detección y 2 electrodos distales para detección y estimulación. Está detectando 100% la actividad auricular, por lo cual no es posible evaluar la estimulación auricular y estimulando 100% el ventrículo, por lo cual no es posible evaluar la detección ventricular. El modo de estimulación es unipolar, el electrodo o cable tiene una ubicación septal, el QRS es estrechito y todos los enunciados son correctos. ¿Qué creen ustedes? Esta pregunta que confundió a algunos dice, ¿está detectando 100% la actividad auricular? Correcto, 100% bien detectada, 100%, por lo cual no es posible evaluar la estimulación auricular. Perfecto, no es posible evaluarla porque no hay espiga, pero es que todas las otras también son ciertas. ¿Listo? Entonces, la respuesta correcta era todos los enunciados están bien. Veamos esto ya para ir terminando. Pregunta número 12. ¿Qué pueden decir de este dispositivo? Primero, que es un resincronizador, que tiene un electrodo en aurícula derecha, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Tercero, que estimula 100% aurícula y estimula 100% los ventrículos con activación secuencial, lo cual permite ver 2 espigas ventriculares. Cuarto, que no es posible evaluar la detección auricular ni ventricular porque todas están estimuladas. Y quinto, que todos los enunciados son correctos. Se ve claramente que esto aquí es una espiga auricular y que esto es una ventricular y que en algunas partes se ve claramente 2 ventriculares. Eso se ve desde allá atrás. Pregunto porque sé que los electrocardiogramas de esto pues no tienen muy buena calidad para los videobin y por eso a veces hay que mostrar el hallazgo. Aquí hay doble espiga ventricular y en todas las aurículas veo espiga auricular y en todos los ventrículos veo doble espiga ventricular. Muy bien, veamos las respuestas. Excelente, todos los enunciados son correctos, excepto para el que dijo estimula 100% aurícula y 100%, bueno, eso es verdad, pero todo lo otro también. ¿Qué pueden decir de este? Veamos la siguiente pregunta. Que se trata de un marcapasos bicameral con cables en aurícula derecha y apes del ventrículo derecho, que está estimulando en modo unipolar, que captura 100% aurícula y ventrículo, por lo cual no se puede evaluar la detección y que todos los enunciados son correctos. Este sí se ve muy claro. Recuerden que cuando uno ve la espiga auricular debe ver P, que en algunas derivaciones es muy plana, pero si en las otras está funcionando bien, ¿sí? Aquí es negativa incluso. Muy bien, la respuesta es todos los enunciados son correctos. Ya aprendieron la lección de que estoy enseñando en vez de preguntar y que todos los enunciados son correctos. Excelente. De este dispositivo, ¿qué se puede decir de esas variables? Que es un ritmo de marcapasos bicameral, sí,
que tiene estimulación auricular y ventricular del 100% en modo bipolar porque las espigas son pequeñas, sí, que es imposible evaluar la detección porque no hay ni PET ni complejos QRS, que el intervalo AB programado corto ya lo dije y que todos los enunciados son correctos, ya están respondiendo, perfecto, vamos a mirar la respuesta a esa pregunta, excelente, todos los enunciados son correctos. Ya vamos a terminar. ¿Qué puede decir de este dispositivo? Faltan dos preguntitas y algo de las novedades que les quiero contar. De este, ¿qué puede decir? El ritmo de base es fibrilación auricular porque no se observan ondas P. El marcapasos BBI en modo unipolar es lo que tiene el paciente. Él tiene un déficit intermitente en la detección, por ejemplo en el segundo latido, aquí. Se observa espiga que cae sobre el complejo QRS de una extrasístole, o sea, de un complejo ventricular prematuro. El cuarto latido es un complejo ventricular prematuro y el noveno es un latido intrínseco, derivación de 2 larga en la parte inferior del EKG, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, noveno. Todos los enunciados son correctos. Perfecto, nuevamente, todos los enunciados son correctos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en esta pregunta? Que el marcapasos es un BBI en modo unipolar, que es marcapasos BBI en modo unipolar con detección adecuada, pero fallo en la estimulación, que tiene un déficit intermitente en la detección por agotamiento de batería, que tiene un marcapasos BBI en modo unipolar con déficit en la detección y en la captura por probable agotamiento de batería, o que tiene todos los enunciados son correctos. Ya empiecen a votar, por favor. Todos son correctos. Tenemos el 42% con todos son correctos. Excelente. Recuerden que se trata de que aprendamos durante esto. ¿Qué pueden decir de esto? Déficit de detección, déficit de captura o de captura y qué modo de estimulación. Entonces, es un déficit de detección y el modo es BBI, es un déficit de captura y el modo es BDD, tiene ambos déficits y el modo es AAI o todos los enunciados son correctos. Este lo vimos durante la exposición. Es aquel en el que no se está observando a nadie, sino que se está disparando después del ventrículo. Y se repartieron mucho. Entonces, yo les repito aquí con el electro en la mano, ¿no está detectando a este o no lo está capturando? No lo está viendo, por eso le dispara, pero le dispara en el periodo refractario. Por lo tanto, el déficit es y entonces, ¿por qué hay captura ahí en la respuesta? ¿O por qué ambos déficits en modo AAI? ¿O por qué todos los enunciados? Solo es la detección la alterada. Muy bien, les quiero contar algunas novedades en 2 minutos de los marcapasos. Número 1, que ya en el país desde hace algunos años tenemos como monitorizar de manera remota con este aparatico que lo lleva el paciente que tiene el marcapasos. Usualmente es para dejarlo en su habitación y estar en contacto con él unas horas del día. No en contacto, sino cercano, para poder transmitir una información desde el marcapasos hacia este aparato por vía 3G, o sea, vía celular, envía la información a alguna ciudad en el mundo, en este caso esta marca la envía a Berlín, en Berlín la procesan, la registran, ven toda la información en tiempo real del paciente y nos mandan a los médicos tratantes un informe periódico de cómo está funcionando ese dispositivo, si hay alguna novedad, si funciona bien, disfunciona, si tiene arritmia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso favorece que nosotros podamos en los pacientes detectar a tiempo las anomalías y proceder a corregirlas, y obviamente tiene una implicación muy grande para el futuro, que es la gente que vive lejos de los hospitales, la gente que vive lejos del médico, la gente de nuestro país en las veredas, etcétera, etcétera. Además de eso, la nanotecnología se nos vino encima, pero faltarán por ahí 5 años para llegar al país definitivamente. No es lo que han oído ustedes en la televisión, que todos llegan a pedirme ese marcapaso que mide, oiga pues la exageración, mide 1/3 del tamaño de un arroz. Así llegan a pedírmelo en el consultorio. Entonces yo empecé a preguntar, ¿pero quién dijo eso? Un ingeniero muy famoso en este país, de apellido Reynolds, lo dijo a voz populi en la televisión, y eso sí lo oyó todo el mundo. Todo el mundo es, venga, sáqueme esta cosa de aquí y póngame ese arroz. Eso no, pero sí estamos muy cercanos a esto. Vamos a ver aquí algunos videos. Mírenme, esto es una moneda de penny americana y la proporción de este tamaño de esta cápsula, que va a reemplazar probablemente a todo esto, no va a tener electrodo, sino que va a estar pegado al corazón. Mire la forma como se ensambla un dispositivo de esto, se soldan ahí los circuitos.
y ya queda la capsulita hecha, y esa es la demostración manual de cómo es la capsulita que vemos acá, cómo se pone en este sitio, es para el ventrículo, se va a reprogramar a través de vía celular. Hay pintado por BlackBerry, pero yo me imagino que sea un iPhone. Y aquí entonces tenemos que esto queda finalmente la capsulita aquí en el corazón. Obviamente suena muy atractivo, muy interesante, pero hay que ponerlo como por un estudio electrofisiológico, o sea, por un cateterismo especial, ir y entregarlo allá, va a tener sus complicaciones igual que el otro. O sea, todo es con cuidado y los pasos hay que hacerlos de a uno en uno. Por ahora no va a venir sino BBI, o sea que no es tanta la gracia tampoco, sino para los que necesiten BBI, sí va a ser una locura, pero que cuando se le acabe la batería, ¿qué vamos a hacer? Porque entonces no lo podemos llenar de esas vainas allá adentro, porque finalmente termina lleno de metal y no de músculo cardíaco. Sin embargo, miren esto de la verdadera nanotecnología, que es la forma como van a terminar haciendo los marcapasos, que es como una tabletica. Miren todo este proceso de ensamblaje de un marcapasos de alta tecnología y de futuro. Todavía no está ni se está implantando en nadie, tiene todas esas características. Miren finalmente en lo que va a terminar este proceso de una tabletica de ese tamaño que probablemente, no me pasa más, en este caso también les quiero contar que va a ser los generadores que no tienen sino conexión vía Wi-Fi. Entonces vamos a poder programar los dispositivos vía Wi-Fi. Vamos a tener un receptor electrodo en el electrodo receptor, perdón, en el ventrículo izquierdo, que va a ser programable desde vía Wi-Fi, y ese es el futuro que nos está esperando. La alta tecnología impacta notablemente en la electrofisiología y somos capaces de mejorar cada vez que los ingenieros de sistemas, los ingenieros electrónicos y los ingenieros eléctricos, los físicos, los matemáticos, nos aportan novedades como esta. Ese es el futuro que le espera a los marcapasos. Va a ser supremamente novedoso, pero va a seguir siendo igual de enredado el electrocardiograma. No se preocupen, que aquí nos veremos. Muchísimas gracias.